Entonces vamos a poner en su cuaderno, por favor, en su cuaderno vamos a poner la fecha del día de hoy. Por favor, es importante que pongan la fecha. Me interesa. Hay quienes que sí han seguido la instrucción y ponen su fecha tanto en el libro como en el cuaderno. Y eso es importante porque así sabemos el orden de los temas que hemos tratado. Como les repito, el día de ayer estábamos hablando sobre la independencia de Norteamérica. Hoy vamos a completar algo de los Estados Unidos que se relaciona con la independencia también. Entonces quiero que en su cuaderno vamos a poner ahí independencia de Estados Unidos. Esa es la continuación del día de ayer. Ponen por favor como título Independencia de Estados Unidos. Dice, para lograr la independencia de los Estados Unidos se llevó a cabo la batalla de Yorktown. Yorktown. En 1783. O sea, como el día de ayer les estaba explicando. La independencia significa separarse del dominio de otra nación. Y en este caso, Estados Unidos estaba luchando y se llevó a cabo esa batalla para poder lograr la independencia, puesto que la corona inglesa reconoció la independencia de las colonias. O sea, respetó, pero tuvo que haber una batalla de por medio. El proceso terminó con la firma del Tratado de París. Eso fue lo que acordaron y se recuerdan que la imagen que ayer les enseñaba era el grupo de miembros de ambos países que estaban reunidos, los colonos por un lado y los ingleses por el otro lado, que se reunieron para poder llegar a acuerdos a un tratado que se llamó el Tratado de Firma de París. 4 años más tarde, los americanos proclamaron una constitución que estableció un gobierno de división de poderes. Desde ahí es donde se lleva a cabo los 3 poderes en la mayoría de países de América. El poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial. Desde ese entonces, de 1783, 85, se hizo ese acuerdo que la división de poderes fuera ejecutivo, legislativo y judicial. Y varios derechos para todos los habitantes, basados en la igualdad entre las personas. Entonces, con la independencia de Estados Unidos se obtuvieron logros, pero vamos a continuar hablando sobre ello porque no a todos les benefició esa independencia. Vamos a continuar aquí. En 1789 entró en vigencia la Constitución y se nombró a George Washington primer presidente de los Estados Unidos de América. La población nativa, o sea, los grupos nativos puramente que habitaban ahí en los Estados Unidos, nunca participó en el proceso. O sea, a ellos no se les dio ni voz ni voto. Solamente fueron los colonos y los ingleses los que estuvieron ahí discutiendo lo que fue la independencia de los Estados Unidos. Y dice aquí que en Estados Unidos los negros continuaron esclavos y discriminados, aún después de la independencia. Fíjense que aquí cabe hablar sobre el libro que leímos, La cabaña del tío Tom. ¿Se recuerdan, verdad? Sí, Alison, ¿quería hablar algo, mija? Miss, disculpe, ¿será que me pudiera poner la otra pantalla? Es que se me había ido el internet y ya no terminé de copiar. Le falta mucho, mi amor.
Si mucho, como 2 líneas. Bueno, permítanme los demás chicos, por favor, para que complete Alison. Pero mientras tanto, vamos a platicar un poquito de ese detalle. En el libro que nosotros leímos de La cabaña del tío Tom, vimos que el hecho de que él sea un personaje de color motivó a ser maltratado y en ese entonces vendido. Y este mismo tiempo de la independencia de los Estados Unidos se estaba llevando a cabo todo ese proceso de cambios. Sin embargo, a la raza de color no se le benefició en nada porque siguieron siendo esclavos y los esclavos vendidos, ¿verdad? Humillados, discriminados. Fíjense que hubo una época en los Estados Unidos en la cual en las farmacias no podían entrar ninguna persona de color. En los restaurantes no podían entrar tampoco. Entonces, el sector de piel blanca, se puede decir, totalmente separada de la clase social de color. Entonces, para que se pudiera llegar a una cierta igualdad, pasaron muchos años, incluso después de la independencia de los Estados Unidos. Sí, Alison, ¿ya terminó, mi amor? Sí, Miss, gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con esto. Pero les hablaba sobre esa raza, ¿verdad? Que no terminó la discriminación para ellos y aún en nuestros tiempos a esta clase de personas se les ha ido haciendo a un lado. Incluso en los Estados Unidos ya participaron en la presidencia personas de color, ¿verdad? Pero la gente en un inicio no estaba muy de acuerdo por esa condición del color de piel. Entonces, copian por favor eso y vamos, luego les voy a enseñar la diapositiva donde les presento al presidente de Estados Unidos, el primer presidente de Estados Unidos. Bueno, entonces aquí tenemos a George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos de América y él fue el que realmente continuó con la situación de la Constitución de Estados Unidos que hasta la fecha, hoy aquí en Guatemala también tenemos esos poderes, ¿verdad? ¿Cuáles son los poderes que se iniciaron en ese entonces de la independencia de Estados Unidos? Legislativo, judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes conforman lo que es el gobierno democrático, ¿verdad? Y prácticamente la independencia de los Estados Unidos dio origen a que se hicieran otras revoluciones en el resto de América para lograr también independizarse. Por ejemplo, ¿de quién se tenía que independizar nosotros, por ejemplo? ¿De quién? ¿Dominio de quién De era? España. De España. Pero Estados Unidos, ¿dominio de quién era? A ver. De Inglaterra. De Inglaterra, muy bien. Entonces, permítanme. Entonces, para poder nosotros entender la historia, tenemos que recordar todo lo que pasó anteriormente. Recuérdense que los españoles fueron los que vinieron a conquistar nuestras tierras. Entonces, ellos dominaron y ellos se tomaron fundaron las ciudades, pero también en Estados Unidos hubo otro grupo que fueron los ingleses. Por esa razón es que el idioma que hablan allí es el idioma inglés. Y nosotros hablamos el idioma español porque fuimos conquistados por España. Y entonces por esa razón es que se habla, depende del grupo social que haya invadido los territorios,
se puede decir de que debido a esto es de que se habla el idioma que predomina en cada país. Ahora, ya que tenemos tiempo todavía, vamos a comenzar a estudiar en un cuestionario pequeño que tal vez nos puede dar tiempo todavía para ya iniciar lo que es el estudio de este bimestre de los temas que ya hemos tratado. ¿De acuerdo? ¿A quién se le considera el primer defensor de los indios durante la colonia? ¿Quién tradujo al español el Popol Vuh? ¿Quién es Bernal Díaz del Castillo? ¿Se recuerdan de esos personajes importantes durante la colonia? Eso lo tienen ahí y hay que buscar para poder estudiar, ¿de acuerdo? ¿Quién era el representante del rey en los virreinatos? ¿Quiénes fueron los criollos?